Hola hermanos, Dios les bendiga. Saludos a Iglesia Bautista Sola Gracia. Hermanos, pues es un placer pues poder presentar el mensaje en esta mañana. Gracias porque se pudieron reunir y pues ante todo pues ya muy pronto en el Señor vamos a estar con ustedes, pero mientras tanto pues seguimos aquí en el calor de Texas. Si ven un poquito oscuro es porque pues es todo lo que da la luz de aquí del cuarto, abrir las ventanas y hace mucho calor. Pero sobre todo eso, pues lo importante y pues todo un gozo poder compartir el mensaje esta mañana. Y vamos a seguir con nuestra serie que es en Marcos, Marcos capítulo 14. Y tenemos la cita desde el versículo 10 hasta el versículo, déjenme ahorita les digo, versículo 12 hasta el versículo 25 del Evangelio de Marcos. Y para ello, pues vamos a comenzar con oración. Si gustan acompañarme, vamos a orar. Padre, Señor, te damos muchas gracias por esta hermosa mañana. Gracias, Señor, por tu bendición, tu palabra. Te pedimos, Señor, con la ayuda de tu Santo Espíritu, que nos ayudes a entender y comprender tu palabra. Gracias, Señor, porque tú conoces nuestras vidas a la perfección, momentos difíciles como momentos de bienestar. Así que, Padre, ayúdanos a recordarte en cada momento, Señor, a tomarte en cuenta en cada actividad. Ayúdame, Padre, a presentar tu palabra en esta mañana. Ayúdame como un instrumento, tu siervo, Señor, que seas tú hablando a través de tu Santo Espíritu, Señor, y dándonos a entender y comprender lo que tú deseas que pongamos en práctica. Ayúdanos a darte gloria y honra. Dejamos este servicio y este tiempo en tus manos. En nombre de Jesús oramos y damos gracias. Amén. Bueno, hermanos, para comenzar, ahora sí, el título de este mensaje va a ser El mejor recuerdo. Yo creo que ese título o tema les puede traer algunos buenos recuerdos, malos recuerdos, recuerdos de tristezas, tal vez accidentes, pérdidas de un familiar o momentos de victoria o graduaciones, no sé. Hay recuerdos muy bonitos y hay otros recuerdos que algunos prefieren olvidarlos. Lo que sí vamos a ver en esta mañana es el mejor recuerdo. ¿Qué es lo que vale la pena recordar y qué es lo que no vale la pena recordar? Y para esto yo tengo muchos recuerdos, de los cuales algunos son muy buenos y unos que digo a veces, ¿por qué? Bueno, otros que no son muy buenos, pero no subí la foto ahorita, pero hay una foto donde me hace recordar y cada vez que la veo digo, wow, una foto donde veo a mi esposa y a mí sentados en un sofá en el último día de mi tratamiento, un tratamiento que duró un año, y me pone a recordar, wow, en esa foto no se ve, si ustedes ven la foto, obviamente en un futuro se las muestro, uno dirá, oh, a lo mejor ellos están relajados ahí platicando, pero la realidad que muestra la foto no es la realidad que estábamos viviendo en ese momento, que era un momento de dificultad, de prueba, y la foto nos vemos tranquilos, pero estábamos culminando exactamente el tratamiento. Y me pone a recordar cuando tú tienes tus fotos en tu teléfono, en tu computadora o en cualquier cosa y te llegan a la memoria esos recuerdos y dices, wow, yo estaba experimentando algo en esa foto y no parece. Pero qué bonito, ¿no? Es a veces recordar cómo Dios nos protege y nos cuida y nos llega a la memoria esos recuerdos. Y en la Biblia nos menciona sobre un recuerdo que Cristo quería que tú y yo tuviéramos. Yo creo que de todo lo que podamos recordar en nuestra infancia, ya de adultos o algunos de la tercera edad, el mejor recuerdo es el que nos puede dar nuestro Señor Jesucristo. Él nos dice qué es lo que debemos de recordar. Y en la historia que vamos a leer es la institución de la Santa Cena, la Cena del Señor. Son varios versículos, nos menciona cómo, bueno, se los voy a explicar y los últimos versículos sí los vamos a leer porque nos vamos a enfocar en eso.
Hay mucho que estudiar de este pasaje. Posiblemente cuando esté allá con ustedes en los miércoles, cuando llegue el día, vamos a dar una clase de estos versículos más profundo. Pero en este momento vamos a enfocarnos en la palabra clave, que es en memoria de mí. Jesucristo quería que recordáramos algo. En la institución de la cena, Jesucristo tiene a sus 12 discípulos y los envía a preparar la Pascua, los panes sin levadura. Esta historia, para contarla brevemente, la Pascua es una festividad judía donde se reunían las familias a celebrar la victoria que Dios le dio al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento sobre los egipcios. Y también cómo no murieron los primogénitos de los judíos, de los israelitas a través de la última plaga. Y celebraban matando un corderito. Y el corderito tenía que ser limpio, perfecto para el sacrificio. Y lo mataban, lo sacrificaban y lo comían en la familia mientras pasaba la plaga. Ahora, Jesucristo envía a sus 12 discípulos a preparar la Pascua el jueves. Y luego ese animalito, ya cuando estaba preparado, se tenía que comer el día siguiente. Recuerden que el calendario judío, después de las 6 de la tarde de nuestro horario, ellos ya es otro día. Entonces ellos lo comían en la noche del jueves, que ya podría decirse que en su calendario es el viernes. Entonces ya ahí comenzaba la Pascua. Y Jesús le dice a sus discípulos, vayan y preparen la Pascua. A Pedro y a Juan tenían que ir a llevar el corderito a sacrificar al templo, allá al sacrificio. Y los demás discípulos tenían que buscar el lugar donde iban a pasar la cena del Señor. Les dio unas instrucciones interesantes, lo cual nos muestra que Dios es soberano, incluso hasta en los preparativos de su propia entrega, porque en esa noche Judas traicionó, pues iba a entregar a Jesús. Y obviamente en el viernes, pero en esa noche, hubiera sido un preparativo perfecto para Judas, pero el Señor ya tenía todo controlado, el lugar, el momento en el cual se iba a llevar la cena, y así que Dios tiene el control. Y me pone a pensar, hablando del contexto, Jesús los envía a buscar a un hombre que lleva un cántaro de agua. Y eso no es normal en la cultura judía, eso es una parte de una actividad femenina. Las mujeres llevaban el cántaro de agua en esa cultura, en ese tiempo, y era raro ver a un hombre. Y dijo, cuando encuentren a ese hombre ya tiene preparado un lugar. Tal vez en la segunda planta de su casa era un hombre con dinero y ya tenía preparada la mayoría de las cosas. Los cuales, cuando llegaron Pedro y Juan, viendo el contexto del pasaje de Marcos, con sus paralelos en Mateo, Lucas y Juan, nos mencionan que fueron a celebrar la Pascua a ese lugar. Y ellos empezaron a comer. Y en la cultura judía hay 4 copas. A lo mejor las voy a mencionar ahorita rápidos. Pero la tercera copa, se toma la primera copa y después de la primera copa, en medio hay unos alimentos, hierbas amargas, otras cositas. Después de eso la segunda copa se toma y después de eso, entre la segunda y la tercera, se ofrece el corderito y el pan. Y después en la tercera copa es la copa de bendición. Para meternos a la idea, se está celebrando la Pascua, pero el Señor Jesucristo instituye la cena del Señor en la tercera copa, en lo que es dentro de la festividad de la Pascua. Yo quiero que recuerdes esto muy bien. La Pascua era un recordatorio de Jehová, Dios mismo liberando al pueblo de Israel. La cena del Señor es Jesucristo liberando al creyente de la pena, del pecado y del castigo. Jesús está uniendo ambas festividades en una, para que tú y yo solamente recordemos que Jesucristo es el que salva. Jesucristo es Dios que vino a salvar. No son 2 festividades separadas. La Pascua, la Cena del Señor es la misma.
El centro es Dios rescatando a su pueblo. ¿Y de qué manera? Eso es lo que quiere que recordemos. Y ahora sí les voy a dar la lectura de Marcos 23, desde el 22 al 25 dice: y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Hermanos, cada domingo nosotros se presenta la palabra de Dios y una vez al mes practicamos la cena del Señor. Y Primera de Corintios capítulo 11, versículo 23 al 26, lo citamos una vez al mes. Y cuando toman comen el pan, dice: hacedlo en memoria de mí. Cuando tomamos la copa, dice: hacedlo en memoria de mí. ¿Qué quería que recordara? ¿Qué quería que recordáramos Jesucristo? Quería que recordáramos ese plan redentor de salvación. Y por eso vamos a ver 3 puntos en esta mañana. El primer punto es: hay que recordar que es un sacrificio perfecto. Lo tomamos del versículo 22, que dice: mientras Jesús comía, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. La palabra clave en este versículo es mi cuerpo. Un sacrificio perfecto. Y la palabra clave, mi cuerpo. Solamente Dios es perfecto. Y segundo punto, lo vamos a ver también adelante, es: hay que recordar que el sacrificio es completo. Completo, es pleno, total. Versículo 23 que leímos dice: y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio a beber, y ellos bebieron, obviamente. Y les dijo en el versículo 24: esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Palabra clave: nuevo pacto. Al ser perfecto, es nuevo. Perdón, al ser perfecto, habla de su cuerpo, de su vida. Y al ser completo, nos habla de que, ¿sabes qué? Es un nuevo pacto, ya está completo, no se necesita más. Y tercer punto, hay que recordar que Jesucristo volverá. En el versículo 24, de cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día. La palabra clave: aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Aquel día Jesucristo va a volver. Sacrificio perfecto, sacrificio completo, y Él volverá. Por eso vamos a comenzar nuestro primer punto. Hay que recordar que es un sacrificio perfecto. Y para ello, Hebreos, vamos a estar manejando algunas citas bíblicas, así que si tienes tu Biblia a tu mano va a ser fantástico. De la mayoría de los versículos van a estar en Hebreos. Hebreos capítulo 10, versículo 11. Versículo 11 al 14 dice: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. La Pascua que estaban celebrando los discípulos y Jesús, un sacrificio de un animal, en este pasaje que leímos, ya no se van a necesitar animales. ¿Por qué? El pasaje nos dice: los animales no te limpiaban, los animales no te purificaban de pecado completamente, no limpiaban. Solamente Cristo, con un solo sacrificio, una vez y para siempre. También el capítulo 9, versículo 11 y 12 nos dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir,
no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido redención eterna o eterna redención. Hermanos, ponte a pensar, están celebrando la Pascua y Jesucristo mete la nueva forma de ver es esa celebración, que esa sangre que se derramó en el cabrito ya no más se necesitaba porque no era perfecto. Y Jesucristo dice, Él, su propio cuerpo, cuando dice, esto es mi cuerpo que por vosotros es entregado, está diciendo que su cuerpo sí es perfecto. Y eso me pone a pensar, hermanos, si Cristo nos hace limpios porque Él es perfecto, santo y puro, ya no tenemos que hacer obras para ganarnos el favor de Dios. Antes hacían matar animalitos para ganar el favor de Dios y ese perdón. Pero en Cristo dice una vez y para siempre. Y Él mismo se ofreció para hacernos santos, santificados en Cristo. Ya no se necesita hacer más. Y hay veces que nuestra mente nos quiere engañar y nos dice, ¿sabes qué? Ocupas hacer algo para ser buena persona. Pero no. A veces tú ves personas que dicen, no, wow, esa persona tiene muchas cualidades morales muy buenas. No toma, no fuma, no hace nada malo. A veces hasta se comporta mejor que yo. Pero sin Cristo, todas esas cosas que haga el ser humano para hacerlo bueno son como los becerritos que ofrecían. No te limpiaban totalmente, eran como nada más provisionales. Eran apariencias de piedad. Hoy en día podríamos decir que eran apariencias de piedad. Personas que hacen obras y piensan, oh, si no hago lo malo, si me porto bien, hasta me porto mejor que un cristiano, la gente de afuera. Pero eso no limpia, no te limpia de pecado. Las obras que uno pueda hacer, solamente la sangre de Cristo. En este pasaje nos dice, Él es perfecto. Y al decirnos que Él es perfecto, nos quiere decir que nosotros no somos perfectos, que necesitamos a Cristo. Ahora, no solamente eso, también vemos la necesidad de la perfección. Y tú dirás, ¿por qué se necesita perfección? Cuando ofrecían el cabrito, la oveja, tenía que ser una oveja sin mancha, perfecta. Si tenía un defecto la ovejita, no funcionaba para el sacrificio. Por eso Jesucristo dice, este es mi cuerpo. Su cuerpo es perfecto, santo. Se requería perfección. ¿Por qué? Porque Dios la demandaba. Dios demandaba que el sacrificio fuera perfecto. Si no, no había perdón de pecados o no había purificación. En Hebreos capítulo 4, si gustan acompañarme, 4 versículo 14 y 15 nos dicen, por lo tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Aquí está, hermano. El versículo nos dice que Jesucristo es nuestro sacerdote. Él nos dice que no tiene pecado. Su cuerpo es perfecto. Fue el sacrificio perfecto para morir en la cruz. Tú y yo no podíamos tomar ese lugar porque no éramos perfectos. Dios demandaba perfección en el sacrificio. Y los animales no cumplían ese requisito. Ni los animales, ni las personas, ni los ángeles
Ninguna cosa creada podía satisfacer las demandas de perfección del sacrificio. Tampoco, si ponemos en religiones, tampoco María, tampoco Buda, tampoco Mahoma, nadie era perfecto, nadie podía demandar la perfección del sacrificio, solamente Jesucristo. ¿Qué nos demuestra eso? Que en esta vida nadie puede ser perfecto por sus propias fuerzas. ¿Has visto gente que quiere ser perfeccionista en esta vida por sus propias fuerzas? Pero ante los ojos de Dios, aunque se esfuercen lo más que se puedan, van a ser imperfectos delante de Dios por sus propias obras. El único perfecto fue Cristo. Y si Cristo fue el único perfecto, sin Cristo no importa cuánto esa persona se esfuerce en esta vida, tenga buen trabajo, mantenga a su familia, gane buen dinero, un buen carro, una buena casa, o trate de ser humilde, generoso. Sin Cristo, eso viene a ser basura. Eso no lo limpia. Eso no es perfección. Dios requería a alguien perfecto. Y solamente Jesús cumplía esos requisitos porque era Dios. Tomando eso en cuenta, podemos pensar, al saber, tú y yo no somos perfectos. ¿Cómo Dios nos ama? Dios nos ama por medio de Cristo. Si tú crees en el sacrificio perfecto que Jesús hizo en la cruz, solo cree y obedécele. Obedece. Dios te ama en Cristo. El amor de Dios va a derramarse a través de Cristo, sin importar lo que hayas hecho o lo que estés haciendo. Solamente tienes que creer, arrepentirte y obedecer a Jesús. Y ya no ocupas hacer obras de justicia. No porque quieras agradar al Padre o queremos agradarlo como creyentes, pero no para ganarnos la salvación, ganarnos la perfección. No, no es para eso. Cristo ya lo ganó. Él es perfecto. Nosotros lo hacemos como respuesta a ese amor. El creyente lo hace, ama a Dios porque Él nos amó primero. Pero el que no tiene a Cristo, ese se va a esforzar en ganarse el favor con sus propias obras. Obras que nunca van a ser perfectas. Y en vez de agradarlo, van a ofender a Dios. Así que tú y yo conocemos personas así. Necesitan a Cristo. Necesitan un sacrificio perfecto. Necesitan a Jesús. También podemos ver en nuestro primer punto, que es el sacrificio perfecto, que Dios provee el sacrificio. Hermanos, siempre hay que recordar eso. Dios lo provee. Filipenses capítulo 2, si gustan ir a la Biblia, Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Tenemos, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dios proveyó el sacrificio. Jesucristo se ofreció voluntariamente. En el Antiguo Testamento, cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac, Dios proveyó un carnero enredado con sus cuernos entre la maleza. Dios proveyó para que su hijo no, para el sacrificio para Abraham. Ahora en la actualidad, si sabemos que nadie es perfecto, nadie llena ese estándar, ni tú, ni yo, ni la religión, ni Mahoma, ni Buda, ni María, ni José, ni los ángeles, ni los arcángeles, nadie llena ese estándar. Si solamente Jesús, ¿sabes qué nos quiere decir? Que el ser humano tiene necesidad. Tenemos necesidad porque no somos perfectos. Tenemos necesidad de alguien perfecto. Y no es malo sentir necesidad. Hay gente que a veces se siente tan autosuficiente que dice, no, yo no necesito de nadie. Yo solo puedo. Pero cuando no cumplimos esos estándares de perfección, lo contrario obviamente nos muestra que aunque nos esforcemos,
aún así necesitamos a Cristo. Y si tú dices, no, pues no necesito, pero ¿sabes qué? Sí lo necesitas. Necesitamos a Jesucristo. Y esa perfección de Cristo también nos muestra nuestra incapacidad de poder dar algo perfecto. Solamente Jesús lo da. Ponte a pensar, si solamente Jesús es perfecto y es el único que lo puede dar, nos quiere decir que el ser humano está incapacitado durante toda su vida para dar algo perfecto fuera de Jesús. No importa qué tan bonito pueda presentar su vida o algo, sin Jesús, eso es imperfecto. Por eso podemos darle gracias a Dios porque nos vio nuestra debilidad, nos vio nuestra necesidad, nos vio que no podíamos y nos ofrece. Y Jesucristo viene voluntariamente a salvarnos por amor. Qué bonito, ¿no, hermanos? Y ese es nuestro primer punto. Un sacrificio perfecto. Jesucristo es perfecto. Y Jesucristo nos acerca al Padre. Punto número 2, un sacrificio completo. ¿Qué quiere decir con un sacrificio completo? Cuando Jesús dijo, esta es la sangre del nuevo pacto. ¿Qué pasó con el antiguo pacto? Estaban celebrando la Pascua y luego Jesús añade la cena del Señor. ¿Qué pasó con el antiguo? En Hebreos capítulo 8, versículo 13. Hebreos capítulo 8, versículo 13. Nos dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Y luego también en el capítulo 9, versículo 11 y 12 de Hebreos nos dice, pero estando ya presente, que era capítulo 10, perdón, eso ya lo habíamos leído. Capítulo 10, versículo 8 y 9, dice, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiación por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. Aquí Jesucristo estaba hablando, por medio del Espíritu Santo en la carta de Hebreos. Jesucristo dice, Señor, tú no quisiste ya sacrificios de animalitos, ya no quieres ese tipo de sacrificios, no te agradaron. Jesucristo dice, vengo yo, el sacrificio perfecto. Y es completo porque es nuevo. El antiguo pacto también funcionaba, pero no era eficiente en el sentido de que no te limpiaba del corazón los pecados. Jesucristo, el sacrificio de Cristo, sí lo hace, una vez y para siempre. Para esto nos hace recordar que no se necesitan más los sacrificios y pactos. Cuando Jesús introduce el nuevo pacto, la cena del Señor, te está diciendo que el antiguo pacto ya no se necesita. Tú y yo ya no necesitamos ir a la iglesia los domingos con una gallina, con una oveja, con un pato, no sé, con un toro, matarlo, derramar la sangre y pedir el perdón de Dios. No, ya no necesitamos hacer eso. Jesucristo, dentro de la Pascua, dice, ¿sabes qué? El sacrificio soy yo. Ya no ocupas hacer más esos ritos religiosos de ofrecer, porque eso no te limpiaba. Jesucristo sí te limpia. Ahora, ya no hay que volver al pasado. Eso es lo que nos quiere decir un sacrificio completo. Si está completo es porque ya llegó a su límite, ya no hay más. Ese es el nuevo pacto. Ya no ocupamos hacer más, está completo. No ocupas volver a hacer obras de justicia. Ya no ocupas hacer obras obras que tú pienses para ganarte la salvación. No, ya no se necesitan y nunca se necesitaron. Jesucristo lo hizo, completó las demandas de Dios. Ahora, ¿qué nos espera a nosotros? Nuestra parte es, ¿sabes qué? Si ya el pacto está completo, no se necesita más,
Solo hay que creer en ese nuevo pacto. Hay que creer que Jesucristo derramó su sangre, dio su propia vida en tu lugar y en mi lugar. Y hay que aprender a vivir en ese nuevo estilo de vida. Imagínate en la mente del judío, durante más de 1400 años, cada Pascua, cada año ir a matar un becerrito. Y cuando Jesucristo establece la cena del Señor, dice, ya no más. 1400 años y al día siguiente ya no se necesita. La mente del judío, ¿qué? ¿Qué pasó? Igual tú y yo, hermanos. Tal vez teníamos vidas muy complicadas antes y muy difíciles o teníamos hábitos que pensábamos que nunca íbamos a dejar. Pero cuando Jesucristo dice, es un sacrificio completo, nuevo pacto, una nueva vida. Jesucristo ofrece una nueva vida, pero no la ofrece para que la tengas guardada ahí en la maleta, guardada en una mochila, guardada en tu casa, guardada en el sofá, no sé. Esa nueva vida que te da es para que la vivas. Aprende a vivir una nueva vida con Cristo. Cada vez que hacemos eso en memoria del Señor, hacemos memoria de que Él nos ha dado una nueva vida para vivirla. También, algo que me hace recordar un sacrificio completo, está completo porque Él demandó algo de alguien. Y antes demandaba la sangre de los corderitos y después demandó. Bueno, Jesucristo fue el único que pagó la totalidad con su sangre. ¿Pero por qué sangre? Y uno dirá, ¿por qué era necesario la sangre? Si gustas acompañarme, bueno, a Hebreos capítulo 9 y vamos a leer versículo 22. 9:22 dice, y casi todo es purificado según la ley. Casi todo, con la sangre. Y sin sangre y sin derramamiento de sangre no hay remisión, o sea, no hay perdón. Eso era el derramamiento de sangre. Dios demandaba que hubiera derramamiento de sangre. Ahorita vamos a ver por qué. 18. El versículo 18 dice, de modo que ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. O sea, el antiguo pacto como el nuevo pacto demandaron derramamiento de sangre. Versículo 14 dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis a Dios. Hermano, quiero que te pongas a pensar en esto. El derramamiento de sangre era porque el pecado que tú y yo tenemos ocupaba ser castigado. Y el castigo era la muerte. Y la muerte era el derramamiento de sangre. En pocas palabras, el pecado tenía que ser pagado. ¿Tú lo pagabas o lo pagaba el corderito en el Antiguo Testamento? Y si tú lo pagabas, tenías que morir. Tenías que derramar la sangre. Pero si tú derramabas la sangre, te morías. Y si te morías, te ibas al infierno. Por eso usaban los corderitos para que ellos derramaran su sangre. Ese derramamiento de la sangre era porque Dios estaba enojado. La ira de Dios sobre el pecado caía sobre el corderito y derramaba su sangre. Hermanos, tanto el antiguo pacto como el nuevo pacto, las demandas de la ira de Dios tenían que ser completas. Alguien tenía que derramar sangre. Por eso, hermanos, cuando Jesucristo vino y derramó su sangre, quiere decir que aquel que cree en Jesucristo, la ira de Dios ya no está sobre él. Qué hermoso, ¿no? Porque en el Antiguo Testamento tenían que matar un corderito cada año para no recibir la ira de Dios. Pero si tú creíste en Jesucristo, la ira de Dios ya no está sobre ti. Dios ya no está airado por tu pecado, ya no está, en cambio está amándote, porque Él te mira a través de Jesucristo, ya no con ira, sino con amor. Jesucristo calmó la ira, aplacó la ira, satisfizo la ira de Dios. Ya no ocupamos derramar más sangre, Jesucristo ya la derramó y fue completo, por eso es sacrificio completo, hermano. Así que si tú has cometido un pecado, una falta y dices,
Señor, ¿qué tengo que hacer para volver a ganarme tu favor? Nada. El sacrificio ya es completo. Jesucristo lo hizo. Lo que tú tienes que hacer es, ¿sabes qué? Perdón, Señor. Ir en confesión y arrepentimiento por medio de la guía del Espíritu Santo en oración y pedirle perdón a Dios en Jesucristo. Y Él te perdona y te ama. Y no ocupas hacer nada porque Jesucristo ya lo hizo y por medio de Él hay perdón. Pero quien no tiene a Cristo, escucha bien, esa persona tiene la ira de Dios sobre su vida. No importa que sea perfeccionista, no importa que sea una gran persona moral, la ira de Dios está sobre él y va a demandar derramamiento de sangre. Ya sea de esa persona, familiar, amigo tuyo, primo, pero Dios la va a demandar para castigo del pecado. Jesucristo tomó el castigo de aquel que cree en él y ya no hay ira. También, a veces, también nos hace recordar que el derramamiento nos hace recordar que va a haber juicio. Ese juicio todavía no se ha quitado sobre el no creyente. Dios va a volver, pero hay un juicio. El que cree en Jesucristo ya no hay juicio. Jesucristo aplacó, Jesucristo pagó ese precio con su sangre. Ya no somos juzgados los que creemos en Cristo, pero el que no va a recibir la ira de Dios y una justicia, un juicio, y lo va a enviar al infierno. Por eso, hermanos, el derramamiento de sangre es muy importante y Jesucristo lo hizo completo. No más, no menos, completo. Ahora también recordamos que es un rescate completo. Vamos a ver Hebreos capítulo 10. Hebreos 10, déjenme... Hebreos 10, capítulo 19 y 22. Dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazones sinceros, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavando los cuerpos con agua pura. Hermanos, el rescate fue completo. Al decir completo, es de que si en esta actualidad tú creíste en Jesucristo, tú tienes entrada directa ante Dios, libre, sin obstrucción, hacia el Padre. Ya no hay problema, podemos acceder al Padre, porque Jesucristo nos abrió ese camino nuevo, una vida nueva. Eso quiere decir que ya no hay culpa del pecado. Hay perdón, estás en paz con Dios. Eso nos quiere decir el sacrificio perfecto, que ese sacrificio nos trajo verdadera paz en Dios. Dios si ya no hubo ira, ¿qué es lo contrario a la ira de Dios? Paz. Ya no tenemos la ira de Dios sobre nosotros. Jesucristo la quitó y en lugar de la ira de Dios nos puso paz. Tenemos una paz completa y tú la puedes experimentar en esta mañana y la puedes experimentar durante toda la semana porque Cristo murió en la cruz, derramó su sangre y nos consiguió esa paz. Paz para con Dios. Tenemos por medio de Jesucristo. Hermanos, terminamos con nuestro punto número 3. Nuestro punto número 3 es, hay que recordar que Jesucristo volverá. Eso es la cena del Señor, su muerte en la cruz y que Él volverá. Y la palabra clave, ¿recuerdan del versículo de Marcos 14, 24? En aquel día nos está diciendo que volverá. Va a haber un día fijado en que Él volverá. Y muchas personas piensan, ¿volverá? ¿Volverá porque no fue suficiente su sacrificio y ya va a volver para solucionar los problemas de la humanidad? ¿O volverá porque la gente necesita ayuda y no puede con el pecado? No, Él volverá victorioso. Cuando Él dice volverá, no está diciendo
volverá porque todo lo hizo mal o todo se hizo mal. No, Él volverá porque todo se hizo bien. Ese sacrificio fue completo y volverá victorioso. Pero antes de eso, ponte a pensar en el corazón de los discípulos cuando Jesús dice, este es mi cuerpo. Jesús seguía ahí vivo, estaba su cuerpo ahí y decía, este es mi cuerpo. No estaba diciendo que su cuerpo estaba en el pan, porque él seguía vivo. Estaba ahí él. Cuando él decía era una representación de lo que iba a morir en la cruz. Su cuerpo iba a ser partido. Imagínate, pues tiene el pan y este es mi cuerpo, obviamente no era su carne física. Eso lo podemos ver en un estudio, en un miércoles cuando tengamos oportunidad. Era una memoria, un recordatorio. Su cuerpo es partido, lo que iba a sufrir en la cruz. Nos hace recordar también, si Jesús iba a morir en la cruz, los discípulos iban a decir, vamos a perder a Jesús. Jesús está sentado con nosotros cenando y va a morir. Y ya no vamos a tener a Jesús. La presencia de Jesús era lo que los discípulos decían, Señor, ¿a dónde vas? Que no podemos ir. A veces le preguntaban, ¿por dónde? Dime a dónde vas que yo no puedo ir. A veces le preguntaban eso a Jesucristo. Y yo creo que te pongas a pensar, cuando dice Jesús volverá, no es porque nos dejó solos. Y los discípulos a veces, después de que murió en la cruz, se sintieron solos. Y ellos pensaron, ¿sabes qué? Estamos solos. Pero yo creo que te pongas a pensar, la ausencia física de Jesús no es la misma que su ausencia espiritual. No porque Jesús haya muerto en la cruz y se fue físicamente, espiritualmente no esté. Jesucristo les dijo que su presencia los iba a acompañar para siempre. Su presencia. Pero ¿cómo es posible eso? Si gustas acompañarme al Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 16 al 18, dice, Jesús dijo, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al que el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. La presencia de Dios siempre va a estar con nosotros por medio de su Espíritu Santo. Jesús no iba a estar físicamente con ellos, pero espiritualmente iba a estar con ellos para siempre. Y yo quiero que a veces recordemos eso. A veces cuando pensamos en memoria de ti, yo vengo. Jesucristo va a volver, pero no nos ha dejado huérfanos. A veces nos sentimos solos, tristes, estresados. A veces a lo mejor en tu casa dices, ya no aguanto los problemas de la vida, porque estoy solo. O si estoy acompañado, pero me siento solo. Jesús dijo, yo estoy contigo en tu corazón, por medio del Espíritu Santo. Si tú creíste en Jesucristo como tu Salvador y Señor, Él está en tu corazón. Él está contigo. De aquí hasta que Él vuelva físicamente con su cuerpo glorificado. Pero está en tu corazón con su Espíritu. Así que si Él está en tu corazón, puedes sentirte amado, porque la ira de Dios ya no está sobre ti. Aunque te encuentres solo físicamente, tú te encuentres estresado, triste, recuerda, siempre recuerda, Él está contigo, amándote, aún en esas circunstancias. También Jesucristo va a volver, nos asegura seguridad de su pacto, seguridad de sus promesas. Si va a volver es porque lo primero que hizo fue seguro y va a volver porque también es seguro. 1 Corintios capítulo 1, 1 Corintios capítulo 1, versículo 20 nos dice, era 2 Corintios. 2 Corintios capítulo 1, versículo 20. Dice, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. En el amén, o sea, se refieren a Jesucristo. O sea, todo lo que Jesús dijo, todas sus palabras en la Biblia son verdad, son promesas y se van a cumplir.
Entonces, su presencia está en tu corazón, es verdad. Y si Él va a volver, lo va a cumplir. Entonces, ¿qué nos puede recordar eso? Que su sacrificio fue perfecto y completo, es porque tuvo victoria sobre el pecado. Y si tuvo victoria sobre el pecado, Él va a volver victorioso. Entonces, si ya va a volver, es porque no va a volver a traer un nuevo pacto, no va a volver a traer nuevas cosas. Obviamente va a traer todo nuevo en el sentido de va a restaurar todas las cosas, el cielo, la tierra, nuestros cuerpos físicos, pero no va a traer un nuevo pacto. El pacto que ya hizo en su sacrificio en la cruz fue el último. El nuevo pacto fue completo y es un pacto de victoria sobre el pecado. Entonces, hermanos, puedes estar seguro y tenemos esperanzas de que Él va a volver. Él va a volver en victoria y tenemos esa esperanza de que tú y yo podemos vivir victoriosos en esta vida. Y por eso también hay que recordar esa victoria que la encontramos en 2 Corintios 2:14. Segunda carta de Corintios, capítulo 2, versículo 14 dice: Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Pero dice, siempre nos tiene en triunfo, en victoria. Entonces cuando Jesús dice, voy a volver, va a volver como victorioso, no va a venir como derrotado, va a venir como victorioso. Ya tuvo victoria en la cruz, pero cuando regrese nos va a traer victoria total. ¿A qué victoria total? Tú y yo ahorita tenemos un cuerpo físico. Mira, tócate el pelo, tócate el brazo. Seguimos en un cuerpo, seguimos vivos. Y en este cuerpo seguimos pecando. Cuando Jesucristo vuelva, nos va a liberar. Va a transformar a este cuerpo mortal en uno inmortal, incorruptible. En su primer sacrificio, en su primera venida, el sacrificio perfecto y completo, Él nos cambió el corazón, nos lo limpió, pero todavía falta nuestro cuerpo. Por eso Jesucristo dice, voy a volver, volveré. Y esa es una promesa, hermanos. Jesucristo no nos dejó solo y nos dio un corazón donde mora su presencia para llevarnos en victoria en esta vida, mientras lo esperamos para una redención total de nuestro cuerpo, de toda la creación. Y por eso es la cena del Señor, hermanos. Nos hace recordar que Jesucristo ya nos salvó del pecado, nos trajo paz, nos trajo victoria. Puedes vivir victorioso durante toda la semana y tener la esperanza de que Él va a volver a traernos una liberación total de todo el cuerpo y darnos un cuerpo nuevo para vivir eternamente en su presencia. Y tenemos esa esperanza. Así que, hermanos, cada vez que tú y yo celebremos la cena del Señor, Jesucristo dice, en memoria de mí, recordemos el plan redentor del Señor, su sacrificio en la cruz y que Él pronto volverá victorioso, hermanos. Entonces, ese es el mejor recuerdo que tú puedes tener cuando te sientas estresado, triste o cansado. Recuerda, Cristo murió en la cruz y volverá en victoria. Y si murió en la cruz, Él hizo todo perfecto. Y tú y yo somos perfectos, podemos ser perfectos en Cristo cuando Él venga. Y somos considerados santos y perfectos en Cristo. En este momento, gracias a Cristo. Aunque tengamos este cuerpo en debilidad, en un cuerpo susceptible al pecado, aún así Dios nos ama por Cristo. Y eso siempre hay que recordar. En Cristo encontramos el amor y la paz de Dios. Ese precioso sacrificio que Jesús hizo. Entonces, hermanos, vamos a orar juntos y terminamos con este tiempo. Padre, Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos haces recordar que tu sacrificio tuvo un gran precio, tu propia y preciosa vida, Señor. Pero gracias, Señor, porque tú resucitaste y tú estás sentado a la diestra de Dios, Señor, y volverás en victoria. Y mientras esperamos, Señor, nos has dejado tu presencia en nuestros corazones. Gracias, Señor, porque por medio de tu Espíritu Santo nos guías y nos vas a cuidar y proteger, Señor, en este mundo. En medio de las dificultades, las tentaciones y las pruebas, tú estás con nosotros.
Ayúdanos a vivir, a experimentar esa vida que tú deseas que tengamos. Dejamos nuestra semana en tus manos y damos muchas gracias en nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, pues saludos a todos en Iglesia Bautista Sola Gracia. Nos vemos en un futuro. Bendiciones.